Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Hande Erçel y Kerem Bürsin noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Su lugar en mi corazón. La confesión inédita de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Historia de ficción. Los acontecimientos, conversaciones y situaciones descritos a continuación son completamente imaginarios y no representan hechos reales. La sala permanecía en silencio. Las luces iluminaban el escenario mientras decenas de periodistas esperaban una declaración que nadie imaginaba. Hande Erçel respiró profundamente antes de sonreír. Sabía que cualquier palabra sería interpretada de 1000 maneras diferentes. Hay personas que dejan una huella en nuestra vida, dijo con serenidad. Algunas llegan para enseñarnos, otras para inspirarnos y otras simplemente ocupan un lugar especial en nuestros recuerdos. El público guardó silencio. Un periodista levantó la mano. ¿Está hablando de Kerem Bürsin? Hande sonrió sin responder de inmediato. Miró hacia el suelo durante unos segundos y luego levantó la vista. Cada persona que comparte una etapa importante de nuestra vida merece respeto. Hay recuerdos que permanecen para siempre. Aquellas palabras bastaron para que las redes sociales explotaran. En cuestión de minutos aparecieron miles de comentarios, teorías y titulares. Sin embargo, nadie conocía la verdadera historia que esta novela imaginaria estaba a punto de contar. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Kerem terminaba una reunión de trabajo. Su representante le mostró el teléfono. Todo el mundo está hablando de esa entrevista. Kerem leyó algunos titulares y sonrió con tranquilidad. La gente siempre intenta encontrar respuestas donde solo existen recuerdos. Durante los días siguientes, ambos continuaron con sus proyectos profesionales. Sin embargo, los medios seguían preguntándose qué significaban aquellas palabras. En esta historia ficticia, los dos coincidieron semanas después en un festival internacional de cine. El encuentro fue cordial, lleno de respeto y acompañado por antiguos compañeros de profesión. Ha pasado mucho tiempo, comentó Kerem. Sí, pero algunas amistades nunca desaparecen, respondió Hande. Los fotógrafos capturaban cada instante mientras ellos hablaban sobre cine, nuevos proyectos y el paso del tiempo. Aquella conversación imaginaria no trataba sobre un romance ni sobre volver al pasado. Hablaba de crecimiento, de aprendizaje y del valor de recordar con cariño una etapa importante de la vida. Horas después, durante una conferencia, Hande pronunció unas palabras que dieron sentido a todo. Cuando digo que alguien tiene un lugar en mi corazón, no significa necesariamente una historia de amor. Puede significar gratitud, respeto y el deseo sincero de que esa persona sea feliz. El auditorio respondió con un largo aplauso. En ese instante, incluso los periodistas comprendieron que no todas las historias necesitan un final romántico para ser especiales. Kerem, al conocer aquellas declaraciones, respondió con la misma elegancia. Siempre desearé lo mejor para las personas que han formado parte de mi camino.
Eso nunca cambiará. Los rumores comenzaron a desaparecer y fueron sustituidos por mensajes de admiración hacia la madurez con la que ambos afrontaban la atención pública. La verdadera lección de esta historia ficticia era sencilla: algunas personas permanecen en nuestro corazón no porque el destino las una para siempre, sino porque nos ayudaron a convertirnos en quienes somos. Y así, mientras el telón caía lentamente sobre esta novela imaginaria, solo quedaba una certeza: el respeto, la gratitud y los buenos recuerdos pueden durar mucho más que cualquier titular. Su lugar en mi corazón. La confesión inédita de Jan de Ersel sobre K.E.R.E.M. Bursin. Historia de ficción. Los acontecimientos, diálogos y situaciones de este relato son completamente imaginarios y no representan hechos reales. La noche había caído sobre Estambul cuando un prestigioso festival de cine reunió a decenas de artistas bajo las luces de las cámaras. Entre los invitados se encontraba Jan de Ersel, quien llegó con una elegante sonrisa y saludó cordialmente a la prensa. Nadie imaginaba que una sencilla pregunta despertaría tanta curiosidad. Si pudiera definir con una sola frase a una persona que marcó una etapa importante de su vida, ¿qué diría?, preguntó una periodista. Jan de permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Hay personas que siempre conservan un lugar en nuestro corazón. No por el pasado, sino por todo lo que aprendimos junto a ellas. Aquellas palabras fueron suficientes para que las redes sociales comenzaran a llenarse de interpretaciones. Algunos pensaban que hablaba de un viejo amigo, otros imaginaban una historia completamente distinta. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Kerem terminaba una intensa jornada de rodaje. Su representante le mostró varios titulares que mencionaban su nombre. Parece que todos quieren saber qué opinas. Kerem sonrió con tranquilidad. Las personas siempre buscan historias donde quizás solo existen buenos recuerdos. Días después, el destino quiso que ambos coincidieran en una gala benéfica organizada para apoyar proyectos educativos destinados a niños. El ambiente era relajado, lejos de la presión habitual de los focos. Cuando se encontraron, intercambiaron un cordial saludo. «Me alegra verte tan bien», dijo Kerem. «Gracias. Espero que tus nuevos proyectos estén siendo un éxito». Conversaron durante unos minutos sobre cine, viajes y los desafíos de trabajar frente a las cámaras. No hablaron del pasado, sino del futuro y de los sueños que aún querían cumplir. Desde la distancia, los fotógrafos capturaban cada gesto, mientras los periodistas intentaban descubrir el significado oculto de aquella conversación. Al finalizar el evento, Jan de ofreció unas breves palabras a la prensa. A veces la gente interpreta nuestras frases de una manera diferente a la que realmente sentimos. Cuando digo que alguien ocupa un lugar especial en mi corazón, hablo del respeto, del cariño humano y de la gratitud por los momentos compartidos. No todo debe convertirse en un romance. Sus palabras fueron recibidas con un cálido aplauso. Horas más tarde, Kerem publicó un breve mensaje en sus redes sociales sin mencionar a nadie en particular. Las experiencias que vivimos nos convierten en quienes somos. La gratitud siempre será más fuerte que cualquier rumor.
El mensaje fue interpretado por muchos como una invitación a valorar el respeto por encima de las especulaciones. Con el paso de las semanas, la atención mediática se fue apagando. Ambos continuaron concentrados en sus carreras, participando en nuevos proyectos y demostrando que el verdadero éxito no depende de los rumores, sino del trabajo constante y del cariño de quienes siguen su trayectoria. Y así termina esta historia de ficción, recordándonos que algunas personas pueden ocupar un lugar especial en nuestros recuerdos sin necesidad de que exista una historia de amor. A veces, el mayor homenaje que podemos hacer a quienes compartieron una etapa de nuestra vida es desearles felicidad, éxito y un futuro lleno de nuevas oportunidades. Su lugar en mi corazón. La confesión inédita de Jan Dersel sobre K.E.R.E.M. Bursin. Historia de ficción. Cualquier parecido con hechos reales es pura coincidencia. La alfombra roja brillaba bajo las luces de los reflectores. Periodistas de distintos países esperaban ansiosos la llegada de las estrellas de la noche. Entre los invitados, Jan Dersel caminaba con elegancia, saludando al público y dedicando sonrisas a los fotógrafos. Durante la conferencia de prensa, una periodista le hizo una pregunta inesperada. Si pudiera describir con una sola frase a una persona que dejó una huella importante en su vida, ¿qué diría? Jan de sonrió con serenidad antes de responder. Creo que todos conocemos personas que ocupan un lugar especial en nuestro corazón. Son personas que nos enseñan, nos inspiran y nos ayudan a crecer. La sala quedó en silencio durante unos segundos. Otro periodista preguntó, ¿está hablando de Kerem Bürsin? Jan de respondió con una sonrisa amable. No me gusta hablar de personas concretas cuando se trata de sentimientos. Lo único que puedo decir es que siempre agradeceré a quienes compartieron momentos importantes de mi vida. Aquellas palabras recorrieron las redes sociales en pocos minutos. Miles de seguidores comenzaron a compartir el vídeo de la entrevista, intentando descubrir un significado oculto en cada gesto y en cada mirada. Mientras tanto, Kerem se encontraba filmando una nueva producción. Al terminar la jornada, uno de sus compañeros le mostró los titulares. Todo el mundo habla de esa entrevista. Kerem observó la pantalla durante unos segundos y respondió tranquilamente. La gratitud nunca debería confundirse con la nostalgia. Hay personas que dejan recuerdos muy valiosos, y eso merece respeto. Días después, ambos coincidieron en un evento benéfico dedicado a recaudar fondos para proyectos educativos. La casualidad hizo que terminaran conversando durante unos minutos lejos de las cámaras. Hablaron sobre cine, sobre los nuevos desafíos profesionales y sobre los sueños que aún deseaban cumplir. La conversación estuvo llena de respeto, sonrisas y buenos deseos. Al finalizar el evento, Jan volvió a dirigirse a los medios. Las personas interpretan muchas veces nuestras palabras según lo que desean escuchar. Pero la realidad suele ser mucho más sencilla. Hay afectos que permanecen con el tiempo y que no necesitan etiquetas. Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos. Esa misma noche, Kerem compartió un mensaje en sus redes sociales.
Los mejores recuerdos son aquellos que nos enseñan a mirar el futuro con esperanza. Siempre habrá espacio para el respeto y la gratitud. El mensaje emocionó a miles de seguidores, quienes comenzaron a valorar más la importancia de la amistad, el crecimiento personal y el respeto mutuo que los rumores. Con el paso de los meses, ambos continuaron desarrollando exitosamente sus carreras. Cada uno siguió un camino diferente, demostrando que las experiencias compartidas pueden convertirse en una fuente de inspiración sin necesidad de definirlas con una sola palabra. La historia concluye con una reflexión sencilla: algunas personas permanecen en nuestro corazón porque nos ayudaron a crecer, a superar desafíos y a descubrir nuevas versiones de nosotros mismos. Ese lugar especial no siempre habla de amor, a veces habla de admiración, de gratitud y del profundo respeto que nace después de compartir un capítulo importante de la vida. Y mientras las luces del festival se apagaban lentamente, quedó una última enseñanza: los recuerdos más valiosos no pertenecen a los titulares, sino al corazón de quienes los vivieron. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.